Bienvenido a una lección introductoria sobre las matemáticas del impuesto sobre la renta antes del inicio de la Guerra Civil estadounidense en 1861. La mayor parte de los ingresos del país provino de los aranceles sobre el comercio y los impuestos especiales. Sin embargo, esto estuvo muy por debajo del alto costo de la guerra. Debido a esto, el gobierno federal promulgó el primer impuesto sobre la renta del país con la Ley de Ingresos de 1861, que creó el Servicio de Impuestos Internos, tal como lo conocemos hoy en día. A nadie le gusta pagar impuestos sobre la renta, pero es una realidad. También es importante saber que en los Estados Unidos, el código tributario puede cambiar de un año a otro. Esta lección incluirá ejemplos de cómo se pueden calcular los impuestos, las deducciones y las exenciones. En general, sus campañas de recaudación de ingresos. ¿Cuánto pagas en impuestos? Cuanto más ganes, más tendrás que pagar. Pero tus ingresos por sí solos no son la historia completa si sumas todo el dinero que ganaste trabajando como autónomo. Los intereses laborales de los ahorros y otras fuentes que tenga, lo que se denomina ingreso bruto, si es empleado, sus ingresos de su trabajo se declararán en un formulario W2 que le envíe su empleador. Los ingresos derivados del trabajo independiente se declararán en un formulario misceláneo 1099, y lo enviará la empresa que le pagó los ingresos. Los intereses se declaran en un formulario de interés 1099, y provienen de la entidad que pagó los intereses, por lo que es importante que estas entidades tengan tu dirección actual para que se le envíe la información importante al final del año. Antes de determinar cuánto debe en impuestos, realizará ciertos ajustes en ese ingreso bruto que deducirá o reste algunos ingresos del ingreso bruto después de las deducciones de sus ingresos brutos. Tiene lo que se denomina su ingreso bruto ajustado, que aún no es lo que estaba sujeto a impuestos. A continuación, debe aplicar exenciones a sus ingresos. Se trata de ingresos que el gobierno no grava. Una vez hecho esto, alcanza su ingreso imponible, así que revise. El ingreso bruto es todo el dinero que ganó o el ingreso total de su trabajo independiente, seguro y ahorros y otras fuentes. Es su ingreso total o ingreso bruto menos las deducciones o ajustes a sus ingresos que puede aceptar según la ley tributaria actual. Por ejemplo, el dinero depositado en inversiones con impuestos diferidos, intereses hipotecarios, algunas organizaciones caritativas, contribuciones, facturas médicas superiores a una cantidad determinada, impuestos a la propiedad, etc. Una exención de ingresos es una cantidad en dólares que se puede deducir o restar el ingreso total de una persona, lo que reduce los ingresos gravados. Algunos ejemplos de exenciones pueden ser una parte de los ingresos de jubilación, los pagos de manutención de los hijos, etc. Los ingresos imponibles son la parte de sus ingresos brutos que se utiliza para calcular la cantidad de impuestos que adeuda en un año tributario determinado. Observará que a su cheque de pago ya se le han deducido impuestos. Su empleado retendrá parte de sus ingresos y los enviará directamente a los gobiernos federal, estatal y local. Es una estimación de cuánto adeudará en el impuesto sobre la renta. Al final, estos pagos anticipados se aplican a los impuestos que adeuda al final del año si retienen demasiados ingresos o más de lo que adeuda. Recibirás el dinero extra que retuvieron en forma de reembolso. Y ahora, para poner algunos ejemplos, Racher se está preparando para pagar sus impuestos durante el año en que tuvo dos trabajos con un ingreso anticipado de $27.500 y $43.200. Tiene dos CD que le dan $327 juntos en ingresos por intereses. También ganó un sorteo del club de $22.000, lo que Racher ganó. El ingreso bruto que llamamos ingreso bruto es todo el dinero que Racher ganó o los ingresos totales de su trabajo como autónomo, intereses de ahorros y otras fuentes, lo que significa que, en este caso, Racher es bruto. El ingreso es igual nuevamente a su ingreso total, que en este caso es la suma de $227.500. Interés B. $327 y la rifa del club de $2.000. El ingreso bruto de Racher es de $73.000. 27. El siguiente ejemplo, el ingreso bruto de Verónica es $68.500 en su cuenta de jubilación con aplazamiento de impuestos para el año en que estuvieron depositados sus intereses hipotecarios. $2.550 para el año y sus impuestos a la propiedad llegaron a $4.200. También donó $500 a una organización benéfica calificada. ¿Cuál es su agio ingreso bruto ajustado? O ingresos brutos menos deducciones o ajustes según la ley tributaria vigente. En este caso, asumiremos que $3.000 de la oferta de impuestos, la cuenta de jubilación, los intereses hipotecarios, los impuestos a la propiedad y la donación son todas deducciones y, por lo tanto,
El ingreso bruto ajustado AGI de Verónica es igual a su ingreso bruto de $685 menos la suma de $3,000, $2,550. 4.200 y $500, es decir, $685,29 menos $10,250 y, por lo tanto, el ingreso bruto ajustado de Verónica es de $58,221 y para nuestro siguiente ejemplo, el ingreso bruto ajustado de Sam es 57,98811. $50 también distribuyó $2,500 de una cuenta de ahorros para la salud para un gasto médico calificado, y $6,000 en pagos de manutención de los hijos. ¿Cuál es el ingreso imponible de Sam? La distribución de la cuenta de ahorros para la salud, así como los pagos de manutención de los hijos, son exenciones que pueden deducirse de los ingresos totales de Sam y, por lo tanto, los ingresos imponibles de Sam equivalen a 57,9881150 menos la suma de $2,500 y $6,000 y, por lo tanto, Sam está sujeto a impuestos. El ingreso es igual a $49,400. Otra pieza del rompecabezas tributario son los créditos tributarios, es decir, el dinero que se resta del impuesto que debe. Los créditos tributarios son muy diferentes de las deducciones o exenciones. Deducciones y exenciones se deducen de sus ingresos brutos antes de que se calcule el impuesto que debe. Sin embargo, se resta dólar por dólar de su factura tributaria una vez pagado el impuesto. Usted adeuda se calcula restando cualquier crédito tributario de ese impuesto calculado. Algunos de los créditos tributarios son reembolsables. Esto significa que si los resta de el impuesto da como resultado un número negativo, recibe un reembolso de impuestos y aquí hay algunos créditos tributarios comunes. El crédito por ingreso del trabajo, que es un crédito tributario reembolsable de ingresos bajos a moderados. El crédito American Opportunity para trabajadores asalariados es un crédito que solicitan los padres que tienen hijos, terminan en la universidad al menos a medio tiempo y están cursando un título. El crédito de aprendizaje permanente es un crédito equivalente al 20% de los gastos educativos hasta un máximo de $2,000 por año, sujeto a los límites de ingresos del niño. El crédito tributario tiene un valor de $2,000 por niño menor de 17 años si ese niño vive en casa al menos la mitad del año, sujeto a límites de ingresos. Esto es reembolsable. Crédito tributario y, por último, el crédito tributario por cuidado independiente de los hijos se diseñó para ayudar a pagar el cuidado de un niño cuando los padres trabajan. El monto del crédito depende de su. Veamos un ejemplo más basado en la renta imponible de Manny. Debe $591. Sin embargo, ganó el estadounidense. Crédito de oportunidad para $2,500 y un crédito tributario por hijos para $4,000. ¿Cuántos impuestos debe Manny o cuánto recibirá en un reembolsar los créditos de tanto $2,500 como $4,000 se restan dólar por dólar de su factura de impuestos de $591,15 y, por lo tanto, la cantidad que Manny debe es igual 5 a dólar. 5,915 menos la suma de $2,500 y $4,000, lo que resulta en $595 menos $6,500 y, por lo tanto, la cantidad adeudada es negativa. $585, lo que indica que Manny recibe un impuesto de $585. Reembolso. Espero que lo hayas encontrado útil.